Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Oremos a nuestro Dios. Apóyeme en oración, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de la gloria, de toda bondad y de toda gracia. Señor, agradecemos este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, Señor, permanecer adorándote y alabando, Señor, tu santo nombre. Ahora, Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de poder, eterno Dios, recibir tu palabra, Señor. Primeramente, a un siervo tuyo, Señor, que es el primero que hablas. Te pido, Padre eterno, que me des la sabiduría, la dirección, pero sobre todo que tu Espíritu Santo me guíe, me ilumine para compartir esa palabra, Señor, que es tuya. Que de mis labios salga solamente tu palabra, Señor, por favor. Aquella palabra humana y que no sea, Señor, tu voluntad, Padre, que caiga al suelo, por favor, y no, Señor, prospere. Pero tu palabra, Señor, que penetre en nuestros corazones, que seamos ministrados con tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, y seamos edificados, pero también alentados a poner por obra lo que hoy escuchemos juntos como iglesia. Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, el tema, hermanos, es de la oscuridad a la luz. ¿Algún tiempo, hermanos y hermanas, se ha sentido usted en oscuridad? ¿O ha estado en oscuridad? ¿Sí? Apenas hace rato que nos aprendían y apagaban la luz, ¿verdad? Como que no veíamos o así. ¿Ha estado en oscuridad? ¿Ha estado en algún lugar oscuro donde a lo mejor no vea esa salida? ¿Qué pasa cuando se va la luz en su casa? Cuando le cortan la luz por exceso de pago, dicen por ahí, ¿no? En la noche sobre todo, ¿verdad? ¿Qué siente usted? Porque está todo oscuro, ni hay luz ni afuera, ni en los postes, porque se fue la luz, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted en ese ambiente oscuro? ¿Cómo se siente? ¿Sí, hermana? Con miedo. Con miedo, dice mi hermana Estelita. Inseguros. Lo que acabamos de leer, hermanos, es algo importante, y este pasaje tiene que ser de impacto para nuestras vidas. Hablamos hace un rato acerca de lo que implica la conversión, y estamos ahorita, hermanos y hermanas, nosotros el poder ver y meditar sobre cómo esta experiencia que pasa a Saulo también nos enseña algo muy importante y significativo en cada uno de nosotros, porque este pasaje nos está mostrando, hermanos y hermanas, el poder transformador de Dios. Cómo Dios transforma las vidas de una persona, ¿sí? Y vamos a reflexionar sobre esto, hermanos, cómo Dios puede cambiar nuestras vidas. Le pregunto, hermano y hermana, ya dijimos hace rato en el estudio, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, requiero ¿qué? Una conversión. Ahora le pregunto ya a usted, ¿usted considera que es necesario que Dios cambie su vida? ¿Sí? Aunque sea cristiano, hijo de Dios. Claro, hermanos, porque a veces no evidenciamos un estado de ¿qué? De gracia. Mire, fíjese bien aquí en la historia de Saulo, porque la historia está comenzando describiendo a un hombre, es Saulo de Tarso. Y fíjese bien lo que dice el versículo 1. Dice, Saulo, ¿qué dice, hermanos? Respirando ¿qué? Aún amenazas y muerte ¿contra quién? ¿Contra los discípulos de quién? Del Señor. Dice,
¿Quiénes son los discípulos del Señor? Los seguidores ¿de quién? De Cristo. Usted y yo somos seguidores de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Bueno, este hombre está aún respirando amenazas ¿de qué? De muerte. Recuerde que él, lo que hacía Saulo era perseguir ¿a quién? A los cristianos, ¿sí? Saulo no solamente se mantenía como de una manera neutral, creyendo en el Señor, digamos, o ante los cristianos. Él se había convertido en un enemigo feroz, hermanos. Perseguía ¿a quién? A los cristianos. No solamente los perseguía, también los encarcelaba. ¿Y qué más hacía Saulo con los cristianos? ¿Los qué? Los mataba también. Los perseguía, los encarcelaba y ¿qué? Y los mataba. ¿Sí? Y fíjese, hermano y hermana, algo importante aquí. Él se había convertido ya en un enemigo feroz. Puedo preguntarle a usted, ¿será que Saulo en ese estado se había convertido en un enemigo de Dios? ¿Sí o no? Claro, porque perseguía ¿a quién? A los cristianos, a los hijos de Dios. Vamos a ir más adelante. Pero fíjese bien, él pensaba que estaba defendiendo la verdad, pero lo que hacía Pablo era perseguir el error. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces permanecemos de esa manera. Pensamos que defendemos ¿qué? La verdad, cuando estamos solamente persiguiendo lo equivocado, el error. ¿Sí, hermanos? Fíjese bien, ¿qué implica ser enemigo de Dios? ¿Alguien sabe qué implica ser constituido enemigo de Dios? Mi hermana Lucha hace rato decía en el estudio, ¿no? Todo lo que hace el cristiano y que no quiere, como hermana, dejar de ¿qué? De hacer. Eso, el que no quiere dejar de hacer lo que nos gusta, ¿será que nos constituye enemigos de Dios, hermanos? Santiago 4, versículo 4. Por favor, vaya conmigo. Santiago 4, versículo 4. Y usted se va a dar cuenta qué es lo que implica ser constituido enemigo de Dios. Después de Hebreos está Santiago. Capítulo 4, verso 4. Lee conmigo, por favor, hermanos. Sí, por favor, hermanos. Leemos juntos. ¿Qué dice la Escritura? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad ¿qué? Contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. ¿Quién es un amigo del mundo? Aquel que ama las cosas del mundo, aquel que no quiere dejar que las cosas del mundo y se constituye como amigo del mundo y sobre todo ¿qué? Enemigo de ¿qué? De Dios. Por lo tanto, fíjese bien lo que Saulo era. ¿Enemigo de quién? De Dios, persiguiendo a Dios. Y él pensaba que estaba defendiendo la verdad, pero no era eso. Estaba persiguiendo ¿qué? El error. Se mantenía en lo que él creía, en lo que él consideraba que era verdad. Y hermanos, pasamos la vida a veces nosotros persiguiendo y defendiendo lo que uno cree que está bien, cuando no conocemos que son las cosas del mundo. ¿Esto qué nos muestra? Lo que hacía Saulo, hermanos. Quizás él estaba comprometido con lo que creía él, ¿sí? Pero él vivía en completa como oscuridad, porque vivía solamente con lo que él creía. Hemos dicho en los domingos anteriores que estamos en medio de un mundo autista, encerrado e individualista, solamente en lo que se considera la sociedad que está bien. Pero hermanos, a veces nosotros somos atraídos o escuchamos voces, somos atraídos por las cosas de este mundo, lo que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón. Este hombre, Saulo, nos da un ejemplo de cómo él estaba viviendo en la oscuridad, y esto nos sirve para nosotros también, hermanos, como un recordatorio, que a veces estamos encerrados en nuestras propias ideas,
propios pensamientos. Y que quizás en eso podemos estar tan ciegos, ¿sí?, que no vemos la verdad. En las pruebas, en las dificultades o incluso en el pecado, cuando alguien nos confronta con el pecado, ya no lo llamamos pecado. Es que me equivoqué. Cuando hay oración para confesión de pecados, hacemos y oramos y decimos: Señor, si en algo te he fallado, no, hermanos, el pecado está constantemente, decía el salmista, decía, ¿cómo? Constantemente, ¿de qué? Delante de mí. Contra ti he pecado, Señor, y contra el cielo. Perdona mis delitos y mis pecados, decía el salmista. Y a veces, hermanos, con nuestras propias ideas, podemos estar tan ciegos que no podemos conocer o ver la verdad. Y al igual que Saulo, quizás estamos buscando algo, persiguiendo algo, hermanos, sin darnos cuenta que estamos persiguiendo el error, que estamos en el camino equivocado. Amén, hermanos. Para el hombre, dice Salomón en Proverbios, él considera el camino que es correcto, pero al final del día puede ser un camino de destrucción y de muerte. Amén, hermanos. Así que fíjese bien ahora los siguientes versículos. Versículo 2. Este hombre estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, y el Señor, contra los discípulos del Señor, y dice que vino al sumo sacerdote, y dice que Saulo le pidió cartas, ¿para qué? Para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese bien, le pidió Saulo cartas al sumo sacerdote, ¿para qué? Para ir a Damasco, a fin de que si él encontrara hombres y mujeres del camino, ¿sí?, los llevara como presos. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Por qué dice que mujeres y hombres de este camino? ¿Cuáles eran los hombres y mujeres de este camino? Eran los cristianos, hermanos. Recordemos que antes no se llamaban todavía cristianos. La primera vez que aquellos seguidores de Cristo se les iba a llamar como cristianos sucedería después, en el capítulo 15 o 16, 7 capítulos después de Hechos, cuando a esos seguidores de Cristo en Antioquía se les llaman por primera vez como cristianos. Pero hoy eran conocidos así los que seguían a Cristo como los de este camino o los del camino. Por eso aquí escribe el autor de Hechos y dice que Saulo le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos cristianos, pues, de este camino, los llevara presos. ¿A dónde? A Jerusalén. Versículo 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar, ¿dónde? Cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miren, hermanos, ¿a dónde iba Pablo? Él estaba cumpliendo con una misión. Él tenía que ir ¿a dónde? A Damasco. Saulo. Y él quería hacer estas cartas y llevar presos a Jerusalén a estos cristianos, de manera que él estaba viajando. Versículo 4 dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar, ¿dónde? ¿Llegó a Damasco? No llegó a Damasco, llegó cerca de Damasco, y ahí entonces repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Saulo se disponía para ir a seguir persiguiendo a estos hombres del camino, ¿qué pasó? De repente una luz del cielo lo rodeó. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó después de que esa luz del cielo lo rodeó? ¿Cuál fue el impacto de esta luz, de este resplandor? Que Saulo cayó ¿a dónde? A tierra. Subraye eso, por favor, en su Biblia, hermano y hermana, por favor. Después que él está en el suelo, escucha una voz del cielo que le dice, ¿cómo? Le llama por su nombre: Saulo, Saulo. Dice: ¿por qué? ¿Qué? ¿Me persigues? Y este hombre, Saulo, entonces le pregunta:
¿quién eres qué? Señor. ¿Y qué le contesta el Señor? Dura cosa, es dar cosas es aquel al aguijón. Mis hermanos, cuando él escucha esta voz y le pregunta Jesús a él, ¿por qué le persigues? Es una pregunta profunda que Jesús hace a Saulo. Fíjese bien lo que quiero comunicarle aquí. Saulo, ¿a quién perseguía? A los cristianos. Bueno, así como usted y yo pensábamos, o pensamos que perseguía a los cristianos, Saulo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos, pero en realidad no lo hacía solamente a él. ¿A quién estaba persiguiendo? A Jesucristo mismo, hermanos. ¿Sí? Vemos aquí al Señor cómo se identifica con su pueblo, hermanos y hermanas. Vea la mano de Dios, vea la presencia de Dios, hermanos, en este tiempo, de que lo hace de una manera tan cercana, el Señor mismo, que aquel ataque a cualquier cristiano, el Señor ¿cómo lo considera? ¿Un ataque a quién? A Él mismo. Aquella persecución a los cristianos, Dios se manifiesta y se identifica de manera tan cercana que lo considera un ataque a quién? A Cristo mismo. Cuando Cristo entonces se le aparece, Saulo no está preparado para lo que va a experimentar. ¿Qué va a experimentar? No solamente el resplandor, que lo va a dejar como ciego. De una manera así temporal. Pero también el Señor lo que está haciendo es invitarlo a un cambio radical, a un cambio de vida. Mis hermanos, en este momento que Saulo cae al suelo, ahí va a ser el punto de partida de su nueva vida. Ahí empieza ¿qué? La conversión de Saulo, ¿a quién? A Pablo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Fíjese bien lo que hemos visto. Cuando Saulo entonces experimenta este resplandor, ¿sí? Lo primero que hace es que el impacto que tanto da a su vida es que lo hace caer ¿a dónde? En tierra, en suelo. Después lo deja ¿qué? Ciego temporalmente. Y aquellos que quizás le acompañaban a Pablo también escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Quedaron atónitos, dice la Escritura. Mis amados hermanos, no solamente era un encuentro con el Señor, no solamente Saulo no estaba preparado, sino que el Señor mismo le estaba invitando a un cambio de vida. En los momentos de oscuridad que pasamos nosotros, hermanos, a veces hay dificultades que nos van a conducir, hermanos, primeramente a caernos en tierra. Y a veces va a ser necesario eso, hermanos. Porque a veces estamos tan enfocados, decíamos, en las cosas del mundo, en las cosas que el mundo trae. No queremos dejar de hacer las cosas que nos gustan, nos satisface, y por eso no manifestamos ni un estado de gracia, un encuentro con Cristo. Somos cristianos de nombre, pero no reflejamos la identidad como cristianos, y mucho menos como ¿qué? Como hijos de Dios. No valoramos el amor del Padre que nos ha dado. Y hermanos, esto nos está invitando a que es necesario a veces no solamente caernos, postrarnos en tierra, sino también, hermanos, experimentar una ceguera de manera temporal. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? En la vida cristiana, todos vamos a requerir un encuentro con la luz de Dios, ¿sí? De tal modo que si usted y yo estamos con los ojos abiertos solamente a lo que el mundo ofrece, el Señor ¿qué va a hacer? Nos va a redireccionar. Y si va a ser necesario no solamente caer al suelo, sino que nos ceguemos para que dejemos de mirar las otras cosas y nos mantengamos nuestra mirada en quién, en Cristo resucitado, el Señor lo va a hacer así, de manera quizás temporal, para que nos demos cuenta que el Señor nos está llamando a un cambio ¿de qué? De vida. Un cambio radical, hermanos. Así que, hermano y hermana, en la vida cristiana, todos requerimos de un encuentro con el Señor. Y a veces, caer al suelo va a ser necesario. A veces,
experimentar esa ceguera va a ser necesario. Porque solamente así vamos a darnos cuenta de lo que Dios está revelando en nosotros, de quiénes somos realmente, y que nos saque de nuestra ceguera espiritual, para seguirle mirando solamente ¿a quién? A Él. En pruebas, en adversidades, hermanos, a veces seguimos nosotros fijándonos nada más en el problema. Mire, yo quiero invitarle allí en Mateo 4, por favor. No lo voy a leer, pero usted vaya por favor conmigo. Una historia que he repetido en muchas ocasiones. Mateo 4. Si es Mateo 4, le voy a decir, o es Mateo 4. O 14, ahorita le voy a decir cuál es el capítulo, perdón, hermanos. Pero quiero que usted vea conmigo algo importante, porque a veces nuestra mirada está tanto en el problema, en la adversidad, en las cosas del mundo, hermanos, y no vemos que el Señor nos está hablando. Mateo 14, por favor, es Mateo 14. Del 22, por favor, al 32, usted solamente vaya leyendo mientras yo le voy compartiendo. Aquella historia, cuando Jesús, después de haber alimentado a 5,000 personas con panes y peces, el Señor Jesús, después, Él despide a la multitud, está con sus discípulos y les dice: ustedes adelántense mientras yo termino de despedir a la gente, ¿sí? Y los discípulos de Cristo, de alguna manera, se adelantan y van a la barca en el mar de Galilea. Pero sucede que mientras ellos ya estaban en la barca, los discípulos en esa misma barca estaban ya en medio del mar de Galilea. Decíamos en aquella ocasión que era más o menos como del Panteón hacia el centro de Chona, es la mitad solamente el mar de Galilea. Y usted vea, ubíquese sin casas, solamente el mar a esa distancia. Era de madrugada, a las 3 de la mañana. Y Jesús les había dicho a los discípulos: adelántense en tanto yo despido y voy. A esa hora Jesús va hacia la barca, que estaba siendo azotada por una tempestad. Y Jesús va caminando ¿sobre qué? Sobre el mar. Y Jesús va caminando sobre el mar, y de repente los discípulos que estaban en la barca notan que alguien viene caminando sobre el mar. Y esos discípulos piensan que Él es ¿qué? Un fantasma. Y dan gritos ¿de qué? De miedo. Y dicen: un fantasma. Pero Jesús, ¿qué les dice a los discípulos? No teman. ¿Yo qué? Yo soy. Pero no falta aquel hombre incrédulo, aquel hombre como Pedro, con un carácter, diciendo en este lenguaje que usted decía de hoy, a ver si es cierto. Haber dicho Pedro: achis, a ver si es cierto que eres tú. Manda entonces a que ¿qué? Que yo también vaya y camines hacia ti sobre las aguas. Fíjese la incredulidad de Pedro. No solamente eso, a veces también nosotros, nuestra actitud es así, desafiante. ¿A quién? Al Dios, a Jesús. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda ¿qué? Si en verdad eres tú, manda ¿qué? Yo camine también vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué dijo Jesús? Solamente una sola palabra dijo Jesús: ¿qué? Ven. Y al instante dice la palabra que Él fue hacia ¿quién? Hacia Jesús. Y yo les he dicho que lo impactante no es que Jesús caminó sobre el mar. Él era Dios, el Hijo de Dios, y lo podía hacer. Lo impactante es que un hombre incrédulo, un hombre con ese carácter, también haya ¿qué? Caminado, solamente por el poder de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó después? Pedro iba hacia Jesús en la tempestad. ¿Y qué pasó después, hermanos y hermanas? ¿Por qué se empezó a hundir Pedro? ¿Y por qué tuvo miedo? ¿Cómo? Por la fe. Bueno, ¿por qué tuvo miedo Pedro? Porque vio que estaba en qué tempestad. Iba hacia Jesús, pero dejó de mirar ¿a quién? A Jesús. Y por lo tanto comenzó a hundirse. Pero fíjense cómo es el Señor.
que Jesús está con su mano estirada para asirle, para tomarle. Y sí, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué qué? Dudaste. Y lo que aún sigo yo todavía meditando y estudiando, hermanos, no sé a qué se refiere, pero sigo afirmando que quizás Jesús le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No solamente en ese momento, sino cuando Jesús ya le había dicho ¿qué? No teman, ¿qué? Yo soy. Esta palabra de yo soy, hermanos, se la había dicho el mismo Dios a quien a Moisés. Y a veces nosotros, hermanos, a veces estamos de esa manera. Dejamos de mirar ¿a quién? A Jesús. Nos fijamos más en el problema, en las circunstancias, en las dificultades, y dejamos de ver a Jesús, y por eso nos hundimos más en las dudas, en la incertidumbre. Fíjese bien aquí, entonces, hermanos, lo que hemos visto. Con Saulo, él estaba pensando que defendía la verdad, pero en realidad perseguía ¿qué? El error. Se aferraba más a lo que él creía que pensaba que estaba bien. Pensaba que estaba siguiendo ¿a quién? O persiguiendo ¿a quién? A los cristianos, pero en realidad estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo mismo, hermanos. Por tanto, Jesús mismo no solamente le ciega, sino también está invitando a un cambio radical en su vida. Amén, hermanos. Ahora, en el caso de Pedro, también, hermanos, vemos que Pedro lo que hace es tomarse, bueno, más bien Jesús toma de la mano ¿a quién? A Pedro. Si le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué más le dice Pedro? Jesús a Pedro. No hace más que regresarlo ¿a qué? A la barca. Y cuando es regresado a la barca, dice la Escritura, que ¿qué pasó? Se calmó ¿qué? La tempestad. Y aquellos hombres juntamente con Pedro, que ya habían experimentado la presencia de Dios y cómo el poder de Dios había calmado la tempestad, en otra ocasión, que incluso hasta despertaron a Jesús por una tempestad y que él la calmó, aquellos hombres, habiendo pasado ya eso, habiendo experimentado esa presencia de Dios, ese poder de Dios, e incluso el poder de Jesús manifestado a través de la alimentación con 2 panes y peces a la multitud, esos hombres en realidad manifestaron que no conocían todavía a quién, al que estaba con ellos, a Jesús, porque dice la Escritura que cuando Pedro regresó a la barca y se calmó la tempestad, esos discípulos que dijeron: verdaderamente ¿qué? Él es ¿qué? El Hijo de quién, o este es ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra de Dios, comenzaron ¿a qué? A adorarle. Mis hermanos, a veces nosotros requerimos un recordatorio así, porque estamos tan enfocados en lo que creemos, en lo que pensamos, estamos tan ciegos espiritualmente que, amados hermanos, no vemos lo que el Señor nos permite y quiere que veamos, que es a Cristo mismo resucitado, aquel que murió, pero que volvió a la vida. Amén, hermanos. Así que, ¿cuál fue la reacción de Saulo? Vamos nuevamente al libro de los Hechos, versículos 6 al 9, y voy terminando, hermanos. Cuando Saulo le pregunta al Señor: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuál fue la reacción de Saulo? Fíjese bien, versículo 6. Él que, temblando y temeroso, dice, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo ¿cuántos días? 3 días sin ver, y no comió ni qué, ni bebió. Mis amados hermanos, tras esta aparición vemos la primera señal de humildad de Saulo, pero también de reconocimiento. Esta pregunta: ¿quién eres? Y luego la siguiente palabra que dice: Señor. Saulo aún manifiesta esa humildad y reconocimiento,
de que hay alguien más grande que él. ¿Sí? Y esta pregunta, hermanos, nos va a comunicar el primer paso de la conversión. ¿Sí? Un corazón dispuesto a reconocer la autoridad de ¿quién? De Dios. Manifestada en la persona de ¿quién? De Jesucristo. La instrucción que dio Jesús fue clara. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Cuando Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo qué? Haga. ¿Cuántas veces ha preguntado usted eso al Señor? Señor, estoy pasando por esto. Me siento de esta manera. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y Saulo, después de quedar ciego por 3 días sin comer ni beber, experimentó esa profunda crisis, hermanos. Pero también una oportunidad para un cambio de vida, para una transformación. De la oscuridad a la luz. A veces, hermanos, Dios va a permitir que pasemos crisis, ceguera espiritual, momentos de oscuridad, para que Dios nos lleve a un punto donde a veces no tengamos otra opción más que escuchar la voz del Señor, que nos diga, levántate, ¿y qué? Entra a la ciudad, y ahí, ¿qué? Se te va a decir lo que tienes que hacer. No vamos a tener otra opción más que depender de Él. Saulo así lo tuvo, no tuvo otra opción más que depender de Él. Amén, hermanos. Quiero que usted me siga acompañando, por favor. Versículo 10, y voy terminando con esto. El Señor dice así, en su palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, ¿cómo respondió Ananías? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama como derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, el que ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre, ¿qué? La vista. Y fíjese la respuesta de este hombre de Ananías. ¿Qué le dijo Ananías al Señor? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí dice, tiene autoridad, dice, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué dijo el Señor? Ve, porque ¿qué? ¿Para llevar qué? Mis amados hermanos, tenemos que entender algo importante. Estamos viendo el tiempo de evangelismo y mayordomía, y hoy estamos viendo este evangelismo de la oscuridad a la luz. Y hemos dicho, hermanos, ¿cómo compartir el evangelio si yo sigo manifestando un estado de qué? De oscuridad. ¿Cómo yo como ciego puedo guiar a otro qué? A otro ciego. ¿A dónde vamos los dos? A ningún lado. ¿Sí, hermanos? Por eso requerimos la luz. Y a veces va a ser necesario la ceguera espiritual para dejar de ver lo que nos agrada y contemplar más aquí al Señor y recordar que el Señor nos está llamando a un cambio radical de vida. Así que, hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje, hermanos? De la oscuridad a la luz. Este tema quizás de la oscuridad a la luz es algo que se nos pueda facilitar en entender. Bueno, de la oscuridad a la luz es fácil, ¿no? Estoy en la oscuridad, prendo la luz. Algo sencillo, pero hermanos, implica algo mucho más significativo. Mi amado hermano y hermana, ¿usted cree que Dios puede cambiar su vida? Yo le pregunté hace un rato, ¿usted quiere que Dios cambie nuestra vida? Sí. ¿Y usted cree que Dios puede hacerlo? Pero vivimos en la oscuridad, somos pecadores. Nos gusta hacer lo que el mundo hace. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer, hermano. La historia de Saulo nos está demostrando que nadie está fuera del alcance de Dios. Sí, hermanos, sobre todo de su gracia.
Y aunque Saulo era un perseguidor de la iglesia, el Señor no solamente lo alcanzó. ¿Qué hizo con Saulo? Lo transformó, pero también lo usó. ¿Qué le dijo Jesús a este Ananías? Instrumento escogido, ¿qué? Me es este, ¿para qué? Para llevar, ¿qué? Mi nombre, ¿sí? Así que, hermanos, si usted cree que su vida, que su familia está demasiado perdida, quebrantada, al borde de la muerte, y a lo mejor le han hecho creer que no tiene salida, quizás ha escuchado, ¿dónde está tu Dios? Estás pasando por esto y por esto. Pero yo le invito a que usted escuche la voz del Señor, que le está diciendo: levántate, entra en tu hogar, sal a la ciudad, ¿y qué más? Ahí se te dirá qué, lo que tienes que hacer. Que el Señor le está llamando a un cambio de vida. Y que el Señor, con el poder de su palabra, puede transformar su familia, su vida, su situación. Está recordando que el poder de Cristo no tiene ¿qué? Límites. Ese Cristo que le habló a Saulo, que lo transformó, fue el mismo Cristo que murió y resucitó ¿a qué día? Al tercer día. ¿Sí, hermanos? Saulo pasó ¿cuántos días? Ciego, 3 días. Mis amados hermanos, la gracia de Dios nos va a confrontar, así como Cristo con Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así como Saulo, ¿sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estás persiguiendo a mis hijos, me estás persiguiendo ¿a quién? A mí. Nos confronta, pero también nos restaura. El Señor mismo hizo de Saulo su vida de perseguidor, ¿a qué? ¿Ahora qué? ¿Seguidor de quién? De Cristo. ¿Sí, hermanos? Y a veces requerimos momentos, usted y yo, de confrontación. Y Dios nos va a confrontar con su verdad, para darnos cuenta de nuestro pecado y que tenemos una necesidad que es su presencia, como es en Cristo resucitado. Y quizás va a ser doloroso, hermanos. Yo no sé qué es lo que sintió Saulo, pero imagínense ese resplandor. Si aquí a veces con esta parte del cañón nos está lastimando, imagínense un resplandor. Hermanos, es necesario para nuestra restauración. Pero Cristo no solamente confrontó a Saulo, sino que le dio la oportunidad de cambiar su vida. Amén, hermanos. Hoy el Señor también le está llamando a usted. Le está dando una oportunidad de cambiar su manera de vivir. Pero pastor, ya soy cristiano, soy hijo de Dios, soy de cuna cristiana. Requerimos una conversión. Tenemos que recordar que necesitamos manifestar el estado de ¿qué? De gracia. Valorar el amor que Dios nos ha dado para que hoy seamos llamados como hijos de Dios. Porque si seguimos en la oscuridad, no seremos llamados más que hijos de ¿qué? Si estamos en la oscuridad, no seremos llamados hijos de Dios. Después lo busquen en la palabra, por favor, en lo que hemos leído en Juan. Y sobre todo, hermanos y hermanas, también Dios, si usted no escucha la voz de Dios, pero el poder de Dios que le está llamando a cambiar su manera de vivir, y si el propósito de Dios se va a cumplir en su vida, aunque usted no quiera y se resista, hermano y hermana, el Señor mismo va a usar a otras personas para encaminarlo hacia ese lugar, a ese Damasco. No sé cuál es su Damasco, hermano y hermana, pero usó a este Ananías, quien se convirtió en un instrumento que Dios iba a utilizar. Hermanos, después de esa visión de Saulo, Ananías se convierte en ese instrumento para Saulo. Y Dios lo usa para restaurar su vista, pero también para guiarlo ahora en un nuevo camino. Amén, hermanos. ¿Cuál va a ser ese camino? Un camino ahora ¿de qué? De luz. Ya no está viendo ahora la persecución a los cristianos pensando el que defiende la verdad. Ahora está viendo realmente qué es la verdad. Ya no está persiguiendo el error, está viendo la verdad. Y por lo tanto, hermanos, Dios va a usar a cada uno de ustedes en su familia, en sus ministerios, en la iglesia, a sus siervos,
para ayudarnos a dar pasos hacia lo que Él quiere de nosotros. ¿Sabe lo que Él quiere de nosotros? Pablo mismo decía, Saulo ahora, como Pablo decía, lo que Jesús puso en su corazón. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, de Jesucristo. Sed santos, porque yo ¿qué? Soy santo. Entonces, Dios usa a las personas para que nos ayuden a dar pasos hacia la santidad. Amén, hermanos. Y termino con esto. El propósito que Dios tiene para usted se va a cumplir. Póngase de pie, por favor, hermano y hermana. Quiero decirle esto. Esto que hemos visto en esta parte de la Biblia, en este pasaje, es la conversión de Saulo. Es una prueba tan hermosa y tan poderosa, hermanos, de que nadie va a estar más allá del amor transformador de Dios. Si Dios le está llamando, hermano y hermana, no es para obligarlo y forzarlo, sino es para demostrarle su amor. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, sí le confrontó y le dijo, hombre de poca fe. No lo regañó, le hizo ver su condición. Pero lo hizo ¿por qué? Porque amó a Pedro. Amó a Pedro. Ahora, hermano y hermana, yo le quiero preguntar y decir, invitar a que usted cierre sus ojos y oremos. Si usted hoy está enfrentando un momento de oscuridad, una prueba, una dificultad, una lucha, quiero animarle, hermano y hermana, a que usted recuerde las palabras del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel mismo que se le apareció a Saulo en el camino a Damasco. Porque ese mismo Jesús, hermano y hermana, mientras usted camina, Él está buscando encontrarse con usted y donde usted esté, para que lo lleve de esa oscuridad a la luz. Cierre sus ojos y oremos y créale al Señor. Requerimos un encuentro con el Señor. A veces pasamos la vida pensando que defendemos la verdad, usos, costumbres, tradiciones, mi manera de pensar, mi propia opinión. Pero el Señor nos permite que, si es necesario, resplandezca su luz en nosotros. Si es necesario que caigamos a tierra, para que recordemos que nos está llamando a caminar en la luz, a que recordemos que la gracia de Dios puede cambiar nuestra vida por completo, tal como lo hizo con este hombre, con Saulo, transformándolo ahora en un instrumento poderoso para su gloria. Así que, hermano y hermana, este es el día para que usted diga, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y que usted esté listo para seguir la dirección que Él tiene para usted. Porque entonces el mismo Señor le va a usar en su hogar, en su familia y en la sociedad. Le está alcanzando, le va a transformar y lo va a usar poderosamente para su gloria. Si usted cree que su vida, su familia, lo que está pasando, está muerto, está perdido, quebrantado, recuerde que el Señor mismo, Jesús, es aquel que murió por usted y por mí y que volvió a la vida y ahora quiere transformar su vida para que usted recuerde el poder de Él que no tiene límites. Si en su corazón la palabra ha obrado y la gracia de Dios está siendo derramada en su vida, de tal modo que usted necesita de su amor, de su paz, de su abrazo, así como con Saulo, transformándolo en un instrumento para su gloria, este es el día para que usted le diga al Señor y le pregunte, ¿quién eres, Señor?
y el Señor lo prepare para caminar en el camino que Él está mostrando. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien nos habla, quien nos llama, quien nos restaura, quien nos transforma, Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, queremos rogarte, soberano Dios. Hemos escuchado tu palabra. Hemos reconocido que a veces estamos, Señor, persiguiendo el error y defendiendo según nuestra verdad. Pero, Padre, no nos damos cuenta que a veces, Señor, necesitamos, como este hombre Saulo, Señor, caer a tierra. Señor, cegar nuestra mirada, dejar de ver las cosas externas para contemplarte solamente a ti, Señor. Porque sabemos, Padre, que a veces será necesario caer en tierra, doblar rodillas y hacerlo quizás con lágrimas. Pero, Padre, para que podamos ver que tu diestra, Señor, está extendida y que nos tomas de tu mano para levantarnos, Señor. Para que te miremos ahora, Señor, de una manera renovada y para que estemos listos, Señor, no solamente, Padre, para que caminemos en ese camino, sino para recordar y valorar, Padre eterno, que por tu gracia nos has elegido, Señor. Así como lo dijiste en Ananías, Señor. Quizás somos pecadores, nos sentimos indignos, oh Dios. Quizás, Padre eterno, hemos perseguido, Señor, tanto tu palabra, Señor. Hemos cuestionado, Señor, las cosas que nos suceden. Quizás nuestra mirada está solamente en los males que nos acontecen. Quizás hemos, Señor, dañado, no hemos manifestado una vida de unidad, Señor, los unos con los otros. Pero, Padre, hoy, Señor, tú nos dices como este hombre, que tú enviarás a personas para encontrarte con nosotros, donde quiera que estemos. Y a aquellas personas tú les dirás que instrumento escogido somos para ti, Señor, para llevar tu santo nombre. Alcánzanos, Señor, transfórmanos y usa nuestra vida para tu gloria y para tu honra. Que cada uno de nosotros regresemos, Señor, a la casa del alfarero para que seamos moldeados y que tú nos hagas vasijas de honra y de gloria ante tus ojos, por favor, Señor. Gracias por esta promesa, porque sabemos que tú, como ese Dios, cambia nuestra vida por completo. La transforma, Señor, y nos hace instrumentos para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, te agradecemos esto en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así de pie, hermanos, confirmemos este mensaje con un canto más. Yo voy a invitar que podamos meditar, hermanos, en lo que hemos escuchado. El Señor nos está llamando, hermanos, a meditar en nuestra vida. Le voy a invitar a que usted pueda cantar juntos, hermanos. Me ayudan con la voz, por favor. Vamos a cantar juntos este canto. Escudriñemos nuestros caminos. Si me ayudan con la luz, por favor, hermanos.
Grande es su fidelidad. Cantemos a nuestro Dios. Continuemos cantando. Grande es su fidelidad.